No pienso tolerar más humillaciones. La voz de Catalina resonó en la sala de su mansión en San Pedro Garza García. Por favor, mamá, solo es una cena, suplicó Mateo, ajustándose la corbata frente al espejo. Es mi graduación. Tu padre siempre encuentra la manera de arruinar todo, respondió ella alisando su vestido negro, incluso en los momentos que deberían ser perfectos. El timbre del celular de Mateo interrumpió la conversación. Era Ignacio. ¿Dónde están? La reservación es a las 8. La voz cortante de su padre atravesó el altavoz. Saliendo, papá. El tráfico en Constitución está pesado. Sabes que odio la impuntualidad. Los socios ya están llegando al antiguo San Ángel. Catalina puso los ojos en blanco mientras tomaba su bolso. Típico de tu padre, invitar a medio Monterrey a lo que debería ser una cena familiar. Solo quiere presumir que su hijo se graduó con honores de arquitectura, dijo Mateo intentando suavizar la tensión. No, mijito, quiere presumir que por fin vas a unirte a su imperio inmobiliario. Catalina se detuvo en la puerta. Aunque tú y yo sabemos que tienes otros planes, ¿verdad? Mateo se quedó callado. Su madre tenía razón. No tenía intención de unirse a Constructora Montalbán, pero esa noche no era el momento para esa batalla. El chofer ya los esperaba en la entrada con la Suburban negra. Mientras subían, otro mensaje de Ignacio llegó. 25 minutos tarde. Inaceptable. Tu padre... empezó Catalina, pero se contuvo al ver la expresión preocupada de su hijo. Ma, por favor, solo esta noche, ¿sí? Finge que todo está bien como siempre lo haces. Eso es exactamente el problema, mi amor. Llevo 26 años fingiendo. El auto arrancó hacia el restaurante. Mateo miró por la ventana los edificios de San Pedro, muchos construidos por su padre, el imperio que supuestamente heredaría algún día. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Catalina después de un largo silencio. Que tu padre ni siquiera sabe que hoy también es mi aniversario de haber cerrado mi despacho de diseño. 25 años exactamente. ¿Por eso elegiste el vestido negro? Por eso, y porque presiento que esta noche será diferente. Catalina tomó la mano de su hijo. Ya no puedo seguir pretendiendo, mi amor, ya no. La Suburban se detuvo frente al restaurante. A través de los cristales polarizados, vieron a Ignacio en la entrada, consultando su Rolex con impaciencia. Última oportunidad de cancelar todo, susurró Catalina. No, mamá, enfrentemos esto juntos. El ballet abrió la puerta. Era hora de la función. Mateo, mi muchacho, tronó la voz de Ignacio en la entrada del restaurante. El arquitecto de la familia. Los abrazos fueron rápidos y tensos. Ignacio apenas rozó la mejilla de Catalina con un beso al aire. 32 minutos tarde, murmuró entre dientes. Adentro, la élite empresarial de Monterrey ya ocupaba las mesas. Roberto Garza Santos, los hermanos Zambrano, incluso el gobernador, había mandado un representante. Mateo reconoció a varios de sus compañeros de la universidad, todos hijos de socios de su padre. «Era necesario tanto circo», susurró a su madre mientras caminaban a la mesa principal. «Tu padre no sabe celebrar sin presumir», respondió ella en voz baja. Ignacio dirigía el show como maestro de ceremonias, presentando a Mateo ante cada grupo. Mi heredero, primer lugar de su generación. Los recuerdos golpearon a Mateo mientras sonreía automáticamente. La primera vez que visitó una obra con su padre, a los 6 años. Los planos de edificios que dibujaba de niño. Su padre enmarcando cada diseño en su oficina. ¿Y ya decidiste cuál proyecto supervisarás primero?, preguntó uno de los socios. Antes de que Mateo pudiera responder, Ignacio intervino. El desarrollo en Valle Oriente, 120 departamentos de lujo. En realidad, comenzó Mateo. Mesero, una botella de Vega Sicilia para la mesa, interrumpió Ignacio. Catalina tocó suavemente el brazo de su hijo. Conocía esa mirada frustrada. Papá, necesitamos hablar sobre... ¡Brindemos! Ignacio alzó su copa. Por la nueva generación de Montalbán en la constructora. Los invitados levantaron sus copas. Mateo sintió el peso de cada mirada, de cada expectativa. También, agregó Catalina con voz clara, brindemos por los sueños propios. El silencio cayó sobre la mesa. Ignacio entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso, querida? Que cada quien debe seguir su camino, respondió ella, sosteniendo la mirada de su esposo. Como yo debía ser hace 25 años. La tensión se podía cortar con cuchillo. Mateo observaba la mandíbula apretada de su padre, las manos temblorosas de su madre. No arruines la cena,
advirtió Ignacio en voz baja. «Como tú arruinaste mi carrera», respondió Catalina. Los invitados fingían no escuchar, concentrados en sus platos. Mateo sintió que el nudo de su corbata lo asfixiaba. La bomba estaba a punto de estallar, y él sabía que esta vez nada podría detenerla. «Deberíamos ordenar», sugirió Mateo intentando desviar la conversación. «El corte de res aquí es excelente. Tu madre parece preferir servir veneno en la mesa», replicó Ignacio, dando un largo trago a su copa. Los meseros comenzaron a tomar órdenes, moviéndose silenciosamente entre la tensión. Catalina hojeaba el menú con falsa concentración. «¿Sabes qué, Ignacio? Tienes razón. Esta es la noche de Mateo», dijo ella cerrando el menú. «Hablemos de sus logros. ¿Sabían que además del primer lugar, ganó el concurso nacional de diseño sustentable? Un proyecto insignificante», interrumpió Ignacio. «En Montalbán construimos verdaderos desarrollos, no casitas ecológicas». Mateo apretó los puños bajo la mesa. «Ese proyecto podría revolucionar la vivienda social en México, papá». «La vivienda social no da dividendos, hijo, ya aprenderás». «Tal vez no quiera aprender eso», murmuró Mateo. «¿Qué dijiste?» «Dije que tal vez tenga otros planes». El rostro de Ignacio se endureció. «¿Otros planes? Todo lo que eres es gracias a mí. ¿Crees que llegaste a donde estás por tu cuenta?» «No empecemos con esto», intervino Catalina. «Es su graduación». «Tú empezaste con tus comentarios», explotó Ignacio. «¿Crees que no sé lo que haces? Envenenando a mi hijo contra mí y contra el negocio familiar». Los invitados de las mesas cercanas voltearon disimuladamente. «Tu hijo tiene derecho a elegir su camino», respondió Catalina, «como yo debí elegir el mío». «Otra vez con eso, tu despacho de decoración, por favor, Catalina. Te di una vida de lujos. Me quitaste mi independencia. Te di todo. Me quitaste todo. Basta», intervino Mateo, pero era tarde. Ignacio se puso de pie tirando la copa de vino. El líquido rojo manchó el mantel blanco como sangre. «¿Quieres saber la verdad, Mateo? ¿Quieres saber por qué soporto a tu madre? Solo estamos juntos por ustedes, por mantener el apellido, por las apariencias». El silencio cayó como una losa sobre el restaurante. Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos estaban sobre ellos. Y entonces algo cambió en la mirada de Catalina. Catalina se levantó lentamente, con una dignidad que hizo retroceder a Ignacio. «Por fin lo dijiste en voz alta», dijo ella, su voz clara cortando el silencio. «Después de 26 años, por fin eres honesto». «Siéntate», ordenó Ignacio entre dientes. «Estás haciendo un espectáculo». «¿Yo? ¿El espectáculo lo estoy haciendo yo?» Catalina soltó una risa amarga. «No, mi amor, el espectáculo lo acabas de dar tú solito». Mateo observó cómo Roberto Garza Santos y su esposa se levantaban discretamente de su mesa. Otros comenzaron a seguir su ejemplo. «Mamá, papá, por favor». «No, hijo», lo interrumpió Catalina. «Ya es hora». Se volvió hacia Ignacio. «¿Sabes qué es lo más triste? Que nunca valoraste lo que sacrifiqué por ti. Mi carrera, mis sueños, mi dignidad. Te di una vida de millonaria. Me convertiste en un trofeo, un adorno caro para presumir en tus cenas de negocios». Los hermanos Zambrano ya estaban en la puerta. El representante del gobernador se despedía con una inclinación incómoda. «¿Crees que puedes sobrevivir sin mí?», amenazó Ignacio, inclinándose sobre la mesa. «¿Sin mi dinero? ¿Mi dinero querrás decir?», respondió Catalina. «¿O ya olvidaste que la inversión inicial de Constructora Montalbán vino de mi familia?». El rostro de Ignacio palideció. Mateo miró a su madre con sorpresa. «¿No te atreverías? ¿A qué, Ignacio? A recuperar lo mío, a ser libre». Catalina tomó su bolso. «Mírame». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y volteó una última vez. «Por cierto, felicidades por tu graduación, mi amor», le dijo a Mateo con una sonrisa triste. «Lamento que tu padre lo haya arruinado, como siempre». Y salió, dejando tras de sí un silencio atronador. Los pocos invitados que quedaban miraban sus platos, incómodos. Ignacio se quedó paralizado, su rostro una máscara de furia y shock. Mateo se levantó despacio. «¿A dónde vas?», gruñó su padre. «Con mi madre», respondió simplemente. Ya era hora de que alguien lo hiciera. El Porsche de Mateo seguía al Mercedes de su madre por las calles vacías de San Pedro. Eran casi las 11, y la lluvia comenzaba a caer sobre Monterrey. «¿Dónde estás?», sonó la voz de Ignacio en el altavoz del auto. «No me llames, papá. Soy tu padre. No puedes».
Mateo colgó. Otro mensaje de texto llegó inmediatamente. Si sales tras ella, olvídate de la empresa. En el siguiente semáforo, vio a su madre secándose las lágrimas en el auto de adelante. Tomó una decisión y marcó un número. Tío Roberto, necesito tu ayuda. Ya me enteré, sobrino, respondió Roberto Garza Santos. Tu madre necesitará un buen abogado. ¿Conoces a alguien? Mañana a las 9 en mi oficina. Trae a tu madre. Catalina no se dirigió a la mansión. Manejó hasta el viejo barrio antiguo deteniéndose frente a un edificio Art Deco. Mateo la alcanzó. ¿Tu antiguo despacho?, preguntó, reconociendo el lugar por fotos viejas. Mi verdadero hogar, respondió ella sacando una llave. Nunca vendí el edificio. Tu padre no lo sabe. Adentro, sábanas cubrían los muebles. Catalina encendió las luces, revelando tableros de diseño, muestras de tela, planos antiguos. Todo este tiempo, pagué el mantenimiento con mi mesada, sonrió ella con tristeza. Mi pequeño acto de rebeldía. El celular de Mateo vibró. Mensajes de sus tíos, primos, amigos de la familia. La noticia se esparcía como pólvora. Mamá, el tío Roberto nos espera mañana. Dice que conoce al mejor abogado corporativo de Monterrey. Catalina asintió, acariciando un viejo tablero de diseño. ¿Estás lista para esto? Hace 25 años no lo estaba, respondió. Pero ahora se irguió y Mateo vio en sus ojos la misma determinación que tenía al diseñar. Ahora voy a recuperar todo lo que tu padre me quitó. No estás sola, ma. Lo sé, mi amor, sonrió ella. Por primera vez en muchos años, lo sé. La lluvia arreció afuera. Madre e hijo se quedaron en silencio, escuchando las gotas golpear los ventanales Art Deco, mientras la noche más larga de sus vidas comenzaba a transformarse en amanecer. ¿Cuántas acciones tiene exactamente tu madre en la constructora?, preguntó Javier Elizondo, el abogado que Roberto Garza Santos había recomendado. 35%, respondió Catalina, extendiendo documentos amarillentos sobre el escritorio. Más el 20% que heredé cuando murió mi padre. Mateo silbó por lo bajo. 55%. Tu padre nunca imaginó que guardaría los papeles originales, sonrió Catalina sin humor. Los escondió, pero hice copias. Esto cambia todo, murmuró Elizondo revisando los documentos. Legalmente, señora Montalbán, usted es la accionista mayoritaria. Valencia, corrigió ella. Vuelvo a ser Catalina Valencia. El teléfono de Mateo vibró. Era su padre, por 10ª vez esa mañana. ¿No piensas contestarle?, preguntó Catalina. ¿Para qué? ¿Para oír más amenazas? Señora Valencia, intervino Elizondo, con estos documentos podemos solicitar una auditoría completa, pero Ignacio no se quedará quieto. Ya comenzó, dijo Mateo mostrando su celular. Acaba de congelar mis tarjetas. Y las mías, agregó Catalina. Pero tengo mis propias cuentas, las que él no conoce. ¿Desde cuándo? Desde que nació tu hermana María, respondió Catalina. Cuando la perdimos, juré que nunca más estaría indefensa. El silencio pesó en la oficina. María, la hermana que Mateo nunca conoció, fallecida a los 2 días de nacer. Necesitaremos protección legal inmediata, continuó Elizondo. Ignacio intentará mover activos. Ya lo está haciendo, confirmó Roberto Garza Santos, entrando a la oficina. Acabo de recibir información. Está transfiriendo fondos a Panamá. ¿Tan rápido?, preguntó Mateo. Tu padre no perdió tiempo, respondió Roberto, pero cometió un error. La transferencia necesita 2 firmas, la suya y la de un miembro del consejo. ¿Y? Yo soy ese miembro, sonrió Roberto, y no pienso firmar nada. El teléfono de Catalina sonó. Era un mensaje de la esposa de Roberto. Las esposas de los socios están organizando un almuerzo. Están de tu lado. La sociedad de Monterrey está tomando bandos, comentó Roberto. Esto va a ser una guerra, suspiró Mateo. No, hijo, corrigió Catalina guardando los documentos en su bolso. Esto es una revolución. Necesito entrar a la oficina de mi padre, anunció Mateo en la sala del antiguo despacho de su madre. Es demasiado arriesgado, protestó Catalina. Los guardias tienen órdenes de no dejarte pasar. No necesito pasar por la entrada principal. Mateo desplegó los planos del edificio Montalbán sobre la mesa. Conozco otra forma. ¿De qué hablas? El proyecto de remodelación del año pasado. Yo lo diseñé, ¿recuerdas? Incluyendo el sistema de seguridad. Catalina se acercó a los planos. Los ductos de ventilación,
Y el acceso de mantenimiento que conecta con el edificio vecino, completó Mateo, el que papá nunca aprobó oficialmente. Esa noche, Mateo entró al edificio Montalbán por el estacionamiento del edificio contiguo. Conocía los puntos ciegos de las cámaras como la palma de su mano. La oficina de Ignacio estaba en el piso 20. Mateo usó su vieja tarjeta de acceso en la puerta de servicio. Su padre había olvidado cancelarla. Vamos, tiene que estar aquí, murmuró, revisando archiveros. Encontró una caja fuerte detrás del retrato de su abuelo. La combinación era sencilla, la fecha de fundación de la constructora, típico de su padre, tan predecible en algunas cosas. Dentro, encontró carpetas viejas. Una llamó su atención: Valencia Designs, adquisición. Los documentos contaban una historia diferente a la que siempre había escuchado. No había sido una fusión amistosa. Su padre había presionado a los clientes de su madre, cancelado contratos, bloqueado permisos. Mateo se congeló. Era la voz de Carmen, la secretaria de su padre. ¿Qué haces aquí tan tarde? Carmen había sido como una segunda madre para él, siempre cubriendo sus travesuras de niño. Necesito la verdad, Carmen. ¿Tú sabías? Ella suspiró. Tu madre era la mejor diseñadora de Monterrey. Tu padre, él no soportaba que ella brillara más que él. ¿Me ayudarás? Carmen cerró la puerta. Hay más documentos, en el archivo muerto del sótano. Tu padre nunca baja ahí. ¿Por qué me ayudas? Porque vi lo que le hizo a tu madre. Y porque tú eres diferente, Mateo. Siempre lo has sido. Mateo guardó los documentos en su mochila. Gracias, Carmen. Ten cuidado. Tu padre no es el hombre que crees conocer. Saliendo del edificio, Mateo mandó un mensaje a su madre. Encontré las pruebas, tenías razón. Siempre la tuviste. ¿Transferencias a Islas Caimán? Catalina revisaba los documentos que Mateo había encontrado. ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años, respondió Elizondo, el abogado, justo cuando empezó el desarrollo de Valle Oriente. Estaban reunidos en una sala privada del Club Industrial. Roberto Garza Santos había insistido en usar un terreno neutral. Hay más, dijo Mateo sacando otra carpeta. Los contratos con los proveedores, todos inflados. Lavado de dinero, murmuró Roberto. Por eso insistía en manejar personalmente esas cuentas. El celular de Catalina vibró. Era un mensaje de Ignacio. Última oportunidad. Retira la demanda o lo pierdes todo. Ya perdí 25 años, respondió en voz alta, bloqueando el teléfono. No perderé ni un día más. Señora Valencia, intervino Elizondo, con esto podemos solicitar una intervención judicial, pero necesitamos más pruebas de las cuentas offshore. Las tengo, dijo una voz desde la puerta. Carmen, la secretaria, entró con una memoria USB. ¿Carmen? Mateo se levantó sorprendido. Tu padre confía demasiado en su secretaria, sonrió ella. Llevo años documentando todo. ¿Por qué? Preguntó Catalina. Porque vi cómo destruyó tu sueño, Catalina, y porque... Carmen dudó. Porque también destruyó el mío. ¿De qué hablas? Hace 15 años desarrollé un sistema de gestión para la constructora. Tu esposo lo robó, lo patentó a su nombre, como hizo con tus diseños. Mateo recordaba ese sistema. Había revolucionado la empresa. Con esto, continuó Elizondo revisando la USB, podemos acusarlo de fraude corporativo. No quiero destruirlo, dijo Catalina. Solo quiero justicia. La justicia puede ser destructiva, señora, respondió el abogado. Especialmente para quien ha vivido tanto tiempo sin ella. El teléfono sonó nuevamente. Era el banco. Señora Montalbán, detectamos movimientos inusuales en sus cuentas. Valencia, corrigió ella automáticamente. Mi nombre es Valencia. El señor Montalbán está intentando transferir los fondos de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal. Bloquéenlo, ordenó, y contacten a mi abogado. Al colgar, miró a los presentes. La guerra comenzó oficialmente, dijo Roberto. No, respondió Catalina, esto es solo el primer movimiento. El restaurante San Ángel estaba casi vacío cuando Catalina entró esa tarde. En una mesa apartada, María Elena Zambrano la esperaba. Perdón por la ubicación, dijo María Elena, pero es el último lugar donde Ignacio nos buscaría. El escenario del crimen, sonrió Catalina sin humor. ¿Por qué querías verme? Porque los Zambrano estamos retirando nuestras inversiones de constructora Montalbán. Catalina se enderezó en su silla. Los Zambrano eran los segundos inversionistas más grandes después de su familia. ¿Por qué me dices esto?
Porque no eres la única a quien Ignacio ha perjudicado. María Elena sacó una carpeta. Mi hermano descubrió irregularidades en los últimos proyectos. Cuando confrontó a tu esposo, ex esposo, corrigió Catalina. Cuando lo confrontó, Ignacio amenazó con exponernos. Tenía información comprometedora. Chantaje, murmuró Catalina. ¿Qué tipo de información? La suficiente para manchar el apellido Zambrano. Pero ya no importa. Después de su show en la cena, varios socios investigamos. Y encontramos esto. La carpeta contenía documentos de proyectos fantasma, sobornos a funcionarios, permisos falsificados. ¿Por qué me ayudas? María Elena sonrió. ¿Recuerdas cuando diseñaste mi primera casa? Eras brillante, Catalina. Todas lo sabíamos. Ver cómo te apagó fue doloroso. El celular de Catalina sonó. Era Mateo. Mamá, papá convocó una junta extraordinaria del consejo para mañana. No puede, respondió ella. Se necesitan 3 días de anticipación. Cambió los estatutos el mes pasado. Roberto acaba de avisarme. Catalina miró a María Elena. ¿Los Zambrano tienen aún derecho a voto? Hasta mañana a mediodía. Necesito sus votos. Los tienes, respondió María Elena. Y no solo los nuestros. Los Garza, los Santos, los Elizondo, todos están esperando esta oportunidad. ¿Oportunidad? De librarse de Ignacio Montalbán, de devolver el control a quien realmente construyó el imperio. Catalina tomó su bolso. Debo irme. Hay una junta que preparar. Catalina, la detuvo María Elena. Véndenos tus acciones cuando todo esto termine. ¿Por qué haría eso? Porque mereces ser libre, completamente libre. Catalina sonrió, esta vez genuinamente. Primero ganemos esta batalla, María Elena. Después, hablamos de libertad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo observando a su madre frente al espejo. Catalina ajustó su traje sastre negro, no el de diseñador que Ignacio le había comprado, sino uno nuevo, elegido por ella misma. Por primera vez en años, estoy completamente segura. Su antiguo despacho había cobrado vida. Los tableros de diseño brillaban con nuevos proyectos. Las computadoras zumbaban con renders 3D. Carmen había traído los archivos digitales de la constructora. Los últimos 5 proyectos de tu padre, explicó Carmen señalando la pantalla. Todos tienen tu firma arquitectónica. Él solo cambió los nombres. Los reconocí apenas los vi, sonrió Catalina. Mis diseños siempre fueron diferentes, sustentables, agregó Mateo, como los que yo quiero hacer. Tu padre nunca entendió que la arquitectura no es solo negocio, dijo ella, revisando los planos. Es arte, es vida. El teléfono sonó. Era Javier Elizondo. Todo listo para mañana. Los documentos están presentados. En cuanto inicie la junta, Ignacio caerá, completó Catalina. Mamá, intervino Mateo. ¿Estás lista para lo que viene después? Catalina miró por la ventana de su viejo despacho. Desde allí podía ver el edificio Montalbán, un gigante de cristal y acero que se alzaba sobre Monterrey. ¿Sabes qué es lo más irónico?, respondió. Ese edificio, yo lo diseñé. Fue mi regalo de bodas para tu padre. El primer proyecto que me robó. Señora Valencia, interrumpió Carmen. Llegaron los antiguos clientes. En la sala de juntas esperaban los rostros familiares de hace 25 años. Desarrolladores, constructores, familias que alguna vez confiaron en Valencia Designs. Bienvenidos, dijo Catalina. Tengo nuevos proyectos que mostrarles. Los siguientes minutos fueron como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos volaban sobre los planos. Su voz se elevaba con pasión mientras explicaba cada detalle. Esto, dijo uno de los constructores, esto es lo que extrañábamos, la visión Valencia. Catalina sonrió. El cascarón que Ignacio había construido a su alrededor se estaba rompiendo, pieza por pieza. Mañana, anunció, recuperaré lo que es mío. Y después construiremos el futuro. El reloj marcaba las 3 a.m. cuando Mateo entró al estacionamiento de la constructora Montalbán. Su padre lo esperaba junto a su Mercedes negro. Sabía que vendrías, dijo Ignacio, su voz resonando en el espacio vacío. ¿Qué quieres, papá? Salvarte, salvarnos. Ignacio sacó un sobre de su saco. Aquí hay documentos que te darán el 30% de las acciones. Serás el accionista mayoritario después de mí. ¿Y mamá? Tu madre está cegada por el rencor. Destruirá todo lo que construí. Lo que construiste sobre sus diseños, corrigió Mateo, sobre sus sueños. Era débil.
No tenía visión empresarial. Yo convertí sus dibujitos en imperio. Mateo sintió la rabia subir por su garganta. ¿Dibujitos? ¿Así llamas a los diseños que te hicieron millonario? Hijo, sé razonable. ¿Qué vas a hacer? ¿Desperdiciar tu herencia por lealtad a ella? No, papá. Voy a hacer lo correcto. Sacó su celular y reprodujo la grabación. La voz de Ignacio resonó en el estacionamiento. Era débil. Sus dibujitos. Te grabé, como llevo haciéndolo las últimas semanas. El rostro de Ignacio se transformó. Me traicionaste. ¿Traición? ¿Como tú traicionaste a mamá? ¿Como traicionaste cada principio que pretendías enseñarme? Todo lo que hice fue por ti. No, todo lo que hiciste fue por ti mismo. Mateo caminó hacia su auto. Se detuvo antes de subir. ¿Sabes qué es lo peor, papá? Que ni siquiera ahora lo entiendes. No se trata de acciones o dinero. Se trata de dignidad. Mateo, nos vemos en la junta, papá. Y por cierto, Mateo sonrió tristemente. Renuncio. El rugido del motor ahogó los gritos de Ignacio. En el espejo retrovisor, Mateo vio a su padre empequeñecerse, una figura solitaria en el estacionamiento vacío. Su teléfono sonó. Era su madre. ¿Estás bien, hijo? Sí, mamá. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Señor Montalbán, tiene una llamada del banco suizo, anunció la nueva secretaria desde la puerta. Ignacio levantó la vista de los documentos que intentaba ocultar. Eran las 7 a.m. y la junta extraordinaria comenzaría en 2 horas. Transferí todo ayer, gruñó al teléfono. ¿Qué problema hay ahora? Las cuentas están congeladas, señor. Orden judicial internacional. ¿Qué? Imposible. La solicitud vino de la Comisión Nacional Bancaria. Tiene el nombre de Roberto Garza Santos. Ignacio azotó el teléfono. Roberto, su mejor amigo, su confidente, otro traidor. Su celular vibró. Un mensaje de Carmen, su antigua secretaria. Revisa la caja fuerte. Los documentos originales no están. El pánico lo golpeó. Los contratos, las transferencias, las pruebas de los sobornos, todo había desaparecido. ¡Seguridad!, gritó. «Traigan las grabaciones de las cámaras». «Sistema en mantenimiento», respondió el guardia. «Desde anoche». Ignacio recordó. El sistema de seguridad, diseñado por Mateo. Su teléfono sonó nuevamente. Número privado. «¿Buscando algo, amor?» La voz de Catalina era suave, casi compasiva. «¿Tú recuerdas cuando me obligaste a firmar documentos sin leerlos? Yo sí, los guardé todos. No te atreverías a destruirte». «No, Ignacio, solo voy a recuperar lo mío, con intereses». «Eres una...» «Cuidado», interrumpió ella. «Cada palabra tuya está siendo grabada. Para la junta, ya sabes». Ignacio miró por la ventana de su oficina. En el edificio de enfrente, el antiguo despacho de Catalina brillaba con luces encendidas. «Te veo en 2 horas, querido», dijo ella antes de colgar. «Y gracias por enseñarme que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos». El teléfono resbaló de sus manos temblorosas. Por primera vez en su vida, Ignacio Montalbán sintió miedo. La guerra que él había empezado hace 25 años estaba por terminar, y no sería él quien la ganaría. La sala de juntas del piso 20 nunca había estado tan llena. Los Zambrano, los Garza Santos, los Elizondo, todas las familias importantes de Monterrey estaban presentes. Ignacio ocupó su lugar en la cabecera, aparentando una calma que no sentía. Sus ojos no dejaban de moverse hacia la puerta. A las 9:00 en punto, Catalina entró, no sola, como él esperaba, sino flanqueada por Mateo y Roberto Garza Santos. Detrás de ellos, Carmen cargaba una caja de documentos. «Buenos días», saludó Catalina, su voz clara y firme. «Antes de comenzar, quisiera presentar una moción». «No tienes derecho», interrumpió Ignacio. «Ya no eres parte del consejo». Artículo 15 de los estatutos, intervino Javier Elizondo, emergiendo de entre los presentes. Como accionista mayoritaria, tiene todo el derecho. ¿Mayoritaria? Ignacio soltó una risa forzada. ¿De qué hablas? De esto, dijo Catalina, mientras Carmen distribuía carpetas. Mi padre no te vendió sus acciones, Ignacio, me las heredó a mí, en fideicomiso. Los murmullos llenaron la sala mientras los presentes revisaban los documentos. «Falsificaciones», gritó Ignacio poniéndose de pie. «Los originales están en la corte», respondió Roberto, «junto con las pruebas de fraude, malversación y evasión fiscal». «¿Tú también, Roberto?» «Todos nosotros».
intervino María Elena Zambrano. Estamos cansados de tus manipulaciones, Ignacio. Mateo se mantuvo en silencio, observando a su padre desmoronarse lentamente. La moción es simple, continuó Catalina. Un voto de no confianza. Tu remoción inmediata como director general. No pueden... Podemos, interrumpió Roberto. Y lo haremos. Los que estén a favor, llamó Catalina. Las manos se levantaron una tras otra. Los Zambrano, los Garza Santos, los Elizondo, incluso los pequeños accionistas. Esto no termina aquí, amenazó Ignacio. Tienes razón, respondió Catalina. Aquí comienza. La votación fue unánime. Por primera vez en la historia de Constructora Montalbán, Ignacio había perdido el control, y en los ojos de Catalina, después de 25 años, volvía a brillar el fuego. ¿Los periódicos ya tienen la noticia?, preguntó Catalina mirando por la ventana de su renovado despacho. El Norte la publicará mañana, respondió Roberto. Las acciones van a caer. Déjalas caer, dijo ella. Las recuperaremos con proyectos reales, no con humo. El teléfono no había dejado de sonar. Clientes antiguos, socios comerciales, bancos, todos queriendo saber qué pasaría ahora que Ignacio Montalbán había sido removido. Mateo entró con su laptop. Los empleados están nerviosos. Muchos temen perder sus trabajos. Reúnelos en el auditorio, ordenó Catalina. Necesitan escuchar la verdad. Una hora después, el auditorio de la constructora estaba lleno. Rostros preocupados, murmullos inquietos. No habrá despidos, anunció Catalina desde el podio. Al contrario, vamos a crecer, pero esta vez lo haremos correctamente. ¿Y los proyectos actuales?, preguntó alguien. Continuarán, bajo nueva supervisión, miró a Mateo. Mi hijo dirigirá el Departamento de Diseño Sustentable, un área que debimos desarrollar hace años. Los murmullos se convirtieron en aplausos tentativos. Una última cosa, agregó. A partir de hoy, volvemos a nuestro nombre original, Valencia Constructora. En su oficina, Ignacio miraba las noticias en su tablet. Su celular sonaba sin cesar. Periodistas, ex-socios, aprovechados. No contestó ninguna llamada, excepto una. «Papá», la voz de Mateo sonaba cansada. «¿Vienes a regodearte? Vengo a ofrecerte una salida digna. Renuncia voluntariamente. Mantén tus acciones minoritarias. Retírate en silencio. ¿Y si no lo hago? Entonces los documentos que tenemos irán a la fiscalía». El silencio se extendió por varios segundos. «Te pareces más a mí de lo que crees, hijo». «No, papá, me parezco a mamá. Solo que me tomó tiempo darme cuenta». La llamada terminó. Ignacio miró por última vez la oficina que había sido su reino. En el edificio de enfrente, las luces del despacho de Catalina seguían encendidas. La guerra había terminado, y él ni siquiera había visto venir la derrota. El auditorio del Club Industrial estaba repleto para la primera junta de accionistas bajo el nuevo liderazgo. Los rumores corrían como pólvora en el ambiente empresarial regiomontano. «Los números no mienten», presentaba Catalina, de pie frente a la pantalla gigante. «El 40% de nuestros proyectos actuales son sustentables, y la demanda sigue creciendo». Mateo observaba desde la primera fila. En 6 meses, Valencia Constructora había dado un giro radical. Los viejos proyectos de su padre, inflados y sin visión, habían sido reemplazados por desarrollos innovadores. El siguiente punto, continuó Catalina, es la expansión hacia vivienda social sustentable. Un murmullo recorrió la sala. Era territorio inexplorado para la empresa. ¿Vivienda social?, interrumpió uno de los accionistas. Ignacio siempre dijo que no era rentable. Ignacio se equivocó, respondió Mateo poniéndose de pie. Caminó hacia el podio y desplegó sus planos. Nuestro primer proyecto piloto en García ya tiene lista de espera, y el retorno de inversión es del 25%. Los números aparecieron en la pantalla. Cifras reales, transparentes, sin manipulación. Pero el verdadero beneficio, añadió Catalina, es esto. Las imágenes mostraban familias recibiendo sus casas, espacios dignos, eficientes, hermosos en su simplicidad. Esto, dijo ella, es arquitectura con propósito, lo que siempre debimos ser. La votación fue unánime. El nuevo rumbo de Valencia Constructora estaba decidido. Al terminar la junta, un mensajero entregó un sobre a Catalina. Dentro había una carta manuscrita de Ignacio. «Acepto los términos. Me retiro. Cuiden mi legado». Mateo leyó la nota sobre el hombro de su madre. «¿Su legado?», murmuró.
No, respondió Catalina rompiendo la carta. El nuestro. La primera piedra del desarrollo García Verde brillaba bajo el sol regiomontano. Cientos de futuros propietarios se habían reunido para el evento. Es diferente cuando construyes para la gente, no solo para el dinero, comentó Mateo observando a las familias que soñaban con su primera casa propia. Catalina asintió, recordando sus primeros diseños. Tu padre nunca entendió esto. La arquitectura es más que metros cuadrados y márgenes de ganancia. Carmen se acercó con una tablet. Los medios están listos para la presentación. En el podio improvisado, Catalina y Mateo presentaron el proyecto. No era el desarrollo más grande de Valencia Constructora, pero sí el más significativo. 300 viviendas, explicó Mateo. Paneles solares, sistemas de captación de agua, materiales locales y financiamiento accesible, añadió Catalina. Porque la sustentabilidad debe ser para todos, no solo para quien puede pagarla. Entre el público, Roberto Garza Santos sonreía. Él había sido el primer inversionista en creer en el nuevo rumbo. ¿Saben algo de él?, preguntó Roberto después, durante el brindis. Se fue a España, respondió Mateo. Los abogados manejan todo. ¿Lo extrañas?, preguntó Catalina a su hijo. Extraño al padre que creí que era, respondió Mateo, no al que resultó ser. Una familia se acercó a agradecerles. La madre, con lágrimas en los ojos, abrazó a Catalina. Por fin podremos tener algo propio, dijo. Algo hermoso. Catalina miró a su hijo, que ya discutía detalles técnicos con el padre de familia. Pensó, es el verdadero legado. No edificios vacíos, sino hogares llenos de vida. El sol comenzaba a ponerse sobre el terreno, donde pronto se alzarían 300 sueños. Y por primera vez en décadas, Catalina sintió que su trabajo tenía sentido. La noticia estalló como una bomba en el noticiero matutino. Ignacio Montalbán, investigado por fraude fiscal en España. No podemos ignorarlo, dijo Roberto, dejando el periódico sobre el escritorio de Catalina. Las acciones están cayendo. Convoca una rueda de prensa, respondió ella sin levantar la vista de sus planos. Ahora, 2 horas después, la sala de prensa de Valencia Constructora estaba llena. Catalina, elegante en su traje gris perla, enfrentó a los medios con serenidad. Valencia Constructora opera de manera independiente desde hace 8 meses, declaró. Las acciones del señor Montalbán en España no tienen relación con nuestra empresa. ¿Qué hay de los rumores sobre fondos desviados?, preguntó un reportero. Nuestras cuentas están auditadas y son públicas, intervino Mateo. Pueden verificarlas. Después de la conferencia, madre e hijo se reunieron en privado. ¿Sabías que esto pasaría?, preguntó Mateo. Tu padre siempre fue descuidado con los detalles, respondió Catalina. Era cuestión de tiempo. El teléfono sonó. Era Carmen. La policía española quiere los registros de las transferencias. Dales todo, ordenó Catalina. Transparencia total. ¿Y papá? Ya no es nuestro problema, hijo. Él eligió su camino. En la pantalla de televisión, las imágenes mostraban la mansión de Ignacio en Madrid, rodeada de policías. El imperio que construyó, murmuró Mateo. Se construyó sobre mentiras, completó Catalina. Por eso está cayendo. Las acciones se recuperaron al día siguiente. El mercado había entendido el mensaje. Valencia Constructora ya no era el reino de Ignacio Montalbán. Era algo mejor. Era el legado de una mujer que había recuperado su voz. Necesito verte. El mensaje de Ignacio brillaba en el celular de Mateo. En Madrid, es importante. No vayas, aconsejó Catalina cuando su hijo le mostró el mensaje. Es una trampa. Pero Mateo ya había tomado su decisión. 24 horas después, aterrizaba en Barajas. El café donde acordaron encontrarse estaba casi vacío. Ignacio había envejecido años en pocos meses. Su traje italiano ya no le quedaba tan bien. Te ves diferente, dijo al ver a su hijo. Tú también, papá. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Por qué me llamaste? Ignacio sacó un sobre arrugado. Necesito que firmes esto. Es una declaración diciendo que no sabías de las transferencias. ¿Me citaste para esto? ¿Para involucrarme en tus mentiras? Es para protegerte. No, papá, es para protegerte a ti mismo, como siempre. Mateo se levantó, dejando el sobre en la mesa. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo. Que ni siquiera ahora puedes ser honesto. Soy tu padre. Eres un hombre que perdió todo por no valorar lo que tenía. Afuera llovía sobre Madrid.
Mateo se detuvo en la puerta. Adiós, papá. Esta vez, para siempre. En el vuelo de regreso, escribió un mensaje a su madre. Tenías razón. Era una trampa, pero no para mí, para él mismo. La respuesta de Catalina llegó inmediatamente. Algunas personas solo aprenden perdiendo. Vuelve a casa, hijo. Tenemos trabajo que hacer. La sala de juntas del viejo despacho de Catalina hervía de actividad. Planos, maquetas y presentaciones cubrían cada superficie. El proyecto García Verde fue solo el comienzo, explicaba Mateo ante el consejo directivo. Ahora viene la verdadera transformación. En la pantalla, las imágenes mostraban una visión revolucionaria, desarrollos sustentables en toda la República, cada uno adaptado a su región. Yucatán con sistemas de ventilación natural, señaló. Chihuahua con aislamiento térmico especializado, cada proyecto respetando el ecosistema local. Catalina observaba con orgullo. Su hijo había superado sus propias expectativas. Los costos, comenzó uno de los directivos, son 30% menores que los proyectos tradicionales, interrumpió Mateo. Y el impacto social es incalculable. Roberto Garza Santos se levantó. Propongo la aprobación inmediata. Es hora de que Valencia Constructora lidere el cambio en México. ¿Y los inversionistas conservadores?, preguntó María Elena Zambrano. Les mostraremos los números, respondió Catalina. La sustentabilidad no es caridad, es el futuro del negocio. El voto fue unánime. Después de la junta, Mateo encontró a su madre en su oficina mirando una foto antigua. ¿Es tu primer proyecto? Mi primer sueño, corrigió ella. Ahora tú lo estás haciendo realidad. No, mamá, lo estamos haciendo juntos. El teléfono sonó. Eran noticias de España. Ignacio había aceptado un trato con la fiscalía. ¿Estás bien?, preguntó Catalina. Sí, respondió Mateo. Es hora de mirar hacia adelante. En el horizonte de Monterrey, el sol se ponía sobre una ciudad que pronto cambiaría para siempre. La noticia llegó un martes por la mañana. Ignacio había vendido todas sus acciones restantes. ¿A quién?, preguntó Catalina, revisando los documentos que Carmen acababa de entregarle. A un fideicomiso, respondió Roberto, controlado por Mateo. Madre e hijo se miraron sorprendidos. Hay una carta, añadió Carmen, entregando un sobre. Mateo la abrió con manos temblorosas. Hijo, lo que construí ya no me pertenece. Quizás nunca lo hizo realmente. Tu madre tenía razón. El verdadero valor no está en los edificios, sino en lo que representan. Las acciones son tuyas. Haz con ellas lo que yo nunca pude, algo que valga la pena. No pido perdón, no lo merezco, pero al menos puedo hacer esto bien. Tu padre, Ignacio. Catalina se mantuvo en silencio, observando a su hijo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Mateo caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo ellos. Los proyectos de García Verde ya se alzaban en el horizonte. Voy a crear una fundación, dijo, para becas de arquitectura sustentable, para que otros puedan construir sus sueños. ¿Estás seguro? Es la única forma de transformar su legado en algo positivo. Catalina abrazó a su hijo. En sus ojos brillaban lágrimas contenidas. Tu padre nunca entendió que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados, dijo. Lo sé, respondió Mateo. Se mide en vidas transformadas. El sobre tenía algo más, las escrituras de la mansión familiar. También es tuya ahora, leyó Mateo. ¿Y qué harás con ella? Convertirla en la sede de la fundación, sonrió. Es hora de que esa casa sirva para algo más que guardar apariencias. La decisión estaba tomada. El último vestigio del imperio de Ignacio Montalbán se transformaría en un semillero de nuevos sueños. La inauguración de la Fundación Nuevo Horizonte atrajo a toda la élite empresarial de Monterrey. La antigua mansión Montalbán, ahora transformada en centro de estudios, resplandecía bajo el sol de la tarde. Es extraño estar aquí, comentó Catalina, recorriendo lo que antes fue su sala. Ahora era un espacio lleno de maquetas y computadoras. Los primeros becarios llegan la próxima semana, explicó Mateo. 20 estudiantes de arquitectura de todo México. María Elena Zambrano se acercó, copa en mano. ¿Sabían que el norte nos nombró empresa del año? Por los proyectos sustentables, añadió Roberto. García Verde está cambiando el paradigma de la vivienda social. El evento continuó con discursos y presentaciones. Mateo mostró los planes para los próximos 5 años.
más desarrollos sustentables, programas de investigación, colaboraciones internacionales. Durante su discurso, Catalina observaba al público. Muchos de los presentes habían sido testigos de su humillación años atrás. Ahora la miraban con respeto, incluso admiración. «Mi madre me enseñó que la arquitectura no es solo construir edificios», dijo Mateo desde el podio. «Es construir futuros». Entre los aplausos, Carmen se acercó a Catalina con un sobre. «Llegó esta mañana, de Madrid. Era una nota breve de Ignacio. Lo están haciendo bien, mejor de lo que yo hubiera podido». Catalina guardó la nota sin comentarios. Algunas heridas sanan, pero las cicatrices permanecen. «¿Todo bien?», preguntó Mateo más tarde. «Mejor que bien», respondió ella, mirando a los jóvenes estudiantes que ya recorrían emocionados las instalaciones. «Esto es lo que siempre soñé». La noche caía sobre Monterrey, y con ella una nueva era comenzaba. «Tenemos un problema con el proyecto de Mérida», anunció Carmen una mañana calurosa de agosto. «Los permisos están trabados». Catalina sonrió, recordando tiempos pasados, como los que Ignacio solía trabar. «Exactamente igual», confirmó Carmen. «Alguien está usando sus viejas tácticas». Mateo revisó los documentos en su tablet. El desarrollo sustentable en Yucatán era crucial para su visión de expansión nacional. «¿Quién está detrás?», se preguntó. «Constructora del Norte», respondió Carmen. «Los antiguos socios de tu padre». Catalina se levantó de su escritorio. «Bien, hagámoslo diferente esta vez». En lugar de sobornos o amenazas, Valencia Constructora organizó una presentación pública. Invitaron a la comunidad, autoridades y medios. «Este no es solo un desarrollo inmobiliario», explicó Mateo ante el público yucateco. «Es un proyecto que respeta su cultura, su clima, sus tradiciones». Los planos mostraban una integración perfecta con el entorno. Cenotes preservados, vegetación nativa, técnicas mayas de ventilación natural. «La sustentabilidad no es un lujo», añadió Catalina, «es un derecho». Los permisos se aprobaron una semana después. La presión pública había funcionado mejor que cualquier soborno. De vuelta en Monterrey, madre e hijo contemplaban el atardecer desde la terraza de la fundación. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Mateo. «Papá siempre decía que el fin justifica los medios, y nosotros probamos lo contrario», completó Catalina. «Los medios correctos llevan a mejores fines». El proyecto Mérida se convirtió en un modelo a seguir, no solo por su diseño, sino por cómo se había logrado. Era una nueva forma de hacer negocios, una que no necesitaba esconderse en las sombras. El auditorio del TEC de Monterrey estaba repleto. Catalina Valencia, reconocida ahora como una de las empresarias más influyentes de México, daría la conferencia magistral. «La verdadera arquitectura», comenzó, «no se mide en metros cuadrados ni en márgenes de ganancia, se mide en vidas transformadas». En primera fila Mateo observaba con orgullo. Un año había pasado desde la caída de Ignacio y Valencia Constructora se había convertido en referente nacional de desarrollo sustentable. «Hace 2 años alguien me dijo que solo estaba con él por apariencias», continuó Catalina. «Fue lo mejor que pudo decirme. Me despertó». Las imágenes en la pantalla mostraban los nuevos proyectos. García Verde, ahora completamente habitado. El desarrollo de Mérida en plena construcción. Las nuevas viviendas sociales en Chihuahua. «La transformación no es fácil», dijo. «Requiere valor para enfrentar la verdad, para admitir que el camino que seguimos no es el correcto». En el fondo del auditorio, Roberto y María Elena asentían. Habían sido parte de ese cambio. Pero sobre todo, Catalina miró directamente a los estudiantes. «Requiere la voluntad de construir algo nuevo, algo mejor». Después de la conferencia, en la oficina de la fundación, Mateo encontró a su madre revisando los nuevos diseños de los becarios. «¿Viste los periódicos?», preguntó. «Papá vendió su casa en Madrid. ¿Te afecta?». «No», respondió él con serenidad. «Ya no». Catalina sonrió recordando al niño que dibujaba edificios en servilletas. Ahora era un hombre que construía futuros. «¿Sabes qué es lo más importante que construimos este año?», preguntó ella. «¿Qué?». «Nuestra libertad». Afuera, el sol se ponía sobre Monterrey, dorando los edificios que padre e hijo habían diseñado, pero ahora brillaban diferente. Ya no eran monumentos al ego, eran faros de esperanza. La transformación estaba completa. La nueva sede de Valencia Constructora se alzaba en el corazón de San Pedro,
un edificio que parecía emerger de la tierra misma. Jardines verticales cubrían sus paredes, paneles solares brillaban en su techo y un sistema de captación de agua de lluvia alimentaba sus fuentes. Catalina observaba la ciudad desde su oficina en el último piso. Los proyectos de vivienda sustentable se habían multiplicado, ya no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Los resultados del último trimestre, dijo Carmen dejando una carpeta sobre el escritorio. Rompimos otro récord. ¿Las becas?, preguntó Catalina. 200 estudiantes este año, de 15 países diferentes. La puerta se abrió y Mateo entró, con planos bajo el brazo. ¿Lista para la sorpresa? En la sala de juntas, desplegó los diseños de un nuevo proyecto, la rehabilitación del viejo edificio Montalbán. Lo convertiremos en el primer edificio corporativo carbono negativo de América Latina, explicó. Y en la planta baja, un museo de arquitectura sustentable, completó Catalina, reconociendo el diseño. Tu proyecto de tesis, el que papá rechazó, sonrió Mateo. Ahora es posible. El teléfono sonó. Era Roberto Garza Santos. ¿Vieron el financiero? Ignacio está de vuelta en México. ¿Te preocupa?, preguntó Mateo a su madre. No, respondió ella con serenidad. Esa historia ya terminó. En la pared de su oficina, junto a los premios y reconocimientos, colgaba un pequeño dibujo, su primer diseño, hecho hace 30 años. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dijo Catalina. Que al final no se trató de ganar o perder. Se trató de construir algo que importara. Mateo asintió mirando por la ventana los edificios que ahora llevaban su visión conjunta. ¿Y lo siguiente?, preguntó. Lo siguiente, sonrió ella, es seguir construyendo, no solo edificios, sino futuros, completaron ambos al unísono. El sol de la tarde bañaba Monterrey, iluminando una ciudad que se había transformado junto con ellos. Una ciudad donde los sueños ya no se medían en metros cuadrados, sino en vidas cambiadas. Y en algún lugar de esa ciudad, un nuevo estudiante becado dibujaba su primer diseño, soñando con transformar el mundo, un edificio a la vez.